Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Los estados de Jalisco y Michoacán han convergido ya plenamente en el tema de la agroindustria del aguacate, con la apertura del mercado estadounidense para la percea americana producida en los valles y montañas templados de la primera entidad, lo que paradójicamente apenas rompe con el monopolio michoacano de las exportaciones del fruto, dado que buena parte de los intereses empresariales coinciden en ambos estados. Sin embargo, es indispensable reconocer que la preocupación de los productores por el tema ambiental está más presente en Jalisco, porque su historia de 2 décadas previas fue exportar a países como Canadá, Japón y miembros de la Unión Europea. Se trata de mercados donde los consumidores han sido hasta ahora más exigentes en que no se reciban aguacates fruto de la deforestación. El saldo es que mientras Jalisco tiene cerca de 1,300 hectáreas certificadas ambientalmente, que solo representan alrededor de 3% de la superficie bajo producción de esta entidad, Michoacán no tiene una sola huerta certificada bajo este modelo, pese a que las dimensiones del cultivo en esa entidad son 5 tanto las de Jalisco. Este programa lo dedicaremos a las posibles salidas al conflicto del aguacate en su competencia por el paisaje, el suelo y el agua. Pero para alcanzarlas se debe partir de aceptar la realidad. Y en eso, la postura de los productores organizados de Michoacán y los de Jalisco es muy distinta. El privilegio de exportar monopólicamente a Estados Unidos, con acuerdos con los aguacateros de California en la corporación denominada Calavo, permitió desdeñar las reglas de otros países. Esto dijo la responsable de sustentabilidad de la Asociación de Productores y Exportadores de Aguacate de Michoacán, María Isabel Larragoiti Suárez, cuando le preguntamos si un ciudadano de Dinamarca recibe fruto sin huella ambiental negativa. Mira, de entrada, con muchísimo gusto, te voy a decir, nosotros no tenemos exportaciones a Dinamarca desde hace más de 3 años. No hay ni una tonelada exportada por APEAM, ni por ningún empaque asociado de APEAM a Dinamarca. Eso de entrada. El mercado en Europa ha ido decreciendo. El espíritu de APEAM es exportar a Estados Unidos, está en sus estatutos. Tenemos otros mercados que no representan ni el 10%. Bueno, tenemos más del 85% de las exportaciones se van a Estados Unidos. De esta manera, nada más de entrada, ¿no? Está bien el interés del mundo por completo en estos temas. Nosotros estamos conscientes de ellos definitivamente. Estamos tomando acciones, no únicamente intenciones, estamos comprometidos. En el 2021 nos adherimos a la Agenda 2030 y del Pacto Mundial con 4 objetivos de desarrollo sustentable de manera core. Uno de ellos es el objetivo principal, es el número 15, que es el desarrollo de ecosistemas terrestres. Entonces, nosotros estamos trabajando con varios frentes para poder cumplir como promotores de la sostenibilidad de la industria del aguacate. Ese es un punto. El segundo punto que quiero que quede muy claro es que APEAM, nosotros agremiamos tenemos a nuestros asociados, productores y empacadores. ¿Son cuántos, perdón? Son 78 empaques en este momento ya y más de 32,000 productores asociados. El registro se los da Senacica, no se lo damos nosotros. Nosotros no tenemos facultades para dar el registro a las huertas. A nosotros, si un productor llega con un registro de que ya se registró antes en Senacica, nosotros le tenemos que darle el ingreso a APEAM. ¿Sí? Nosotros no podemos decir tú no porque tu cambio de uso de suelo está O sea, eso es tarea del gobierno, no de ustedes. Así es, está fuera de nuestras facultades por completo. ¿Sí? Entonces, este es nuestro grupo asociado. APEAM está diseñado y su espíritu es enviar sobre todo a Estados Unidos, que tenemos un 87% más o menos de la producción se va a Estados Unidos, el resto se va a otros destinos. Entonces, bajo estos conceptos, como yo te decía hace un momento fuera de cámaras y de sonido, la situación cambia un poquito, la perspectiva se modifica en el sentido de que sí somos los principales productores, pero no estamos, no
no estamos cometiendo nada, al contrario, estamos trabajando en ello. No podemos nosotros tener acceso a saber si las huertas de nosotros tuvieron uso de cambio de suelo. El contraste con Jalisco no puede ser mayor. Esto señala su equivalente en la Asociación de Productores y Exportadores de Aguacate de Jalisco, Armando García Angulo. De entrada te podría decir que sí. Sí existe un esquema bajo el cual se puede garantizar que el aguacate que llega a mercados internacionales no causó deforestación, tiene buenas prácticas ambientales y sociales en la unidad de producción y en el empaque. Y me estoy refiriendo a un esquema de certificación llamado Rainforest Alliance, compañía con la cual firmamos un convenio como Apiajal desde 2017 para promover este esquema de certificación entre los productores y exportadores, empacadores de aguacate de Jalisco. Al día de hoy hay aproximadamente alrededor de 1,500 hectáreas certificadas bajo esta certificación. Y también tenemos un empaque certificado bajo cadena de custodia con este esquema de certificación. Cabe mencionar que la gran mayoría del aguacate certificado Rainforest Alliance de Jalisco va a Europa, justamente. Ahí es donde están solicitando este esquema de certificación y el aguacate va para allá. También debo decirte que a partir de este convenio que se firmó con Rainforest Alliance en el 2017, tuvimos a los primeros productores y empacadores de aguacate en México en tener una certificación de este tipo. Entonces podríamos decir que también Jalisco está haciendo esfuerzos para poder diferenciarnos de otros orígenes respecto al tema ambiental y social. Bueno, son ya casi 5 años. Y bueno, aunque suena interesante, 1,500 hectáreas, tengo entendido, yo no sé cuáles sean los registros de ustedes, pero se habla de que probablemente tengamos en Jalisco bajo producción de aguacate de 40 a 50 mil hectáreas. Y bueno, productores tal vez serían como 2,000, yo no sé si estoy bien, no sé cuántos estén en Apiajal y no sé de qué dependa que esto, supongo yo que de aquí en adelante va a ser mucho mayor la velocidad a la que se van a ir adhiriendo, ¿no? Porque les conviene por temas de mercado, ¿no? Sí, mira, productores en Jalisco tenemos registrado que son alrededor de 3,200 productores. En hectáreas estamos hablando que tenemos registradas alrededor de 37,000 hectáreas. ¿Y de qué depende de que este tipo de esquemas florezca más o incremente? Pues bueno, básicamente depende de los mercados internacionales. En un inicio, la certificación, como lo comenté hace rato, fue requerida por un importador en Europa. Y cada vez es más común que los importadores europeos estén solicitando a los proveedores de aguacate de México algún tipo de certificación en medio ambiente y responsabilidad social. Entonces, nosotros creemos que si la demanda en los mercados de este tipo de producto, de este tipo de aguacate certificado, incrementa, pues también el número de hectáreas aquí en el estado pudiese incrementar. De hecho, es un tema que hemos platicado de manera muy cercana con la representación de Rainforest Alliance en México, y justamente ellos nos decían la misma pregunta que tú, nos hacían la misma pregunta. ¿De qué manera podemos incrementar el número de hectáreas certificadas bajo este manejo? Y nosotros les decíamos, por favor, ayúdennos en el mercado europeo, en el mercado norteamericano, a hacer una difusión de su certificación y de lo que hay detrás de ella. Y de esa manera, yo creo que pudiésemos tener más consumidores interesados en consumir este tipo de productos y con ello una mayor demanda de este producto y un mayor número de hectáreas certificadas bajo este manejo también. No obstante, no hay que perder las esperanzas con Michoacán. Parece que después de todo, los estadounidenses ya impusieron regulaciones ambientales más estrictas con el TMEC, el renovado Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Eso lo admite la responsable de sustentabilidad de la organización michoacana. El capítulo del TMEC que habla del medio ambiente sigue siendo ambiguo,
O sea, se lo digo honestamente. O sea, habla del cuidado de los bosques, del cuidado de la biodiversidad. No habla de una medición. Digo, no tendría yo por qué mentirle. No dice la huella hídrica debe ser de tantos puntos. La huella de... No habla de eso. Porque eso es un proceso. La sostenibilidad es un proceso. O sea, no le puedes pedir a los países que de repente no tengan una huella. Incluso los Estados Unidos no la cumplen. Claro. Como país, y ustedes y nosotros lo sabemos. Entonces, al hacerlo de esa manera, pues los lineamientos no son tan exactos. En el tema laboral sí son más exactos en lo que está prohibido y en lo que no está prohibido. Y en eso también estamos trabajando. El riesgo de perder mercados es elevado, advierte Carmen Gómez Lozano, directora de Corredores Biológicos y Cuencas de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco. Por deforestación, me parece que somos lamentablemente el referente por aguacate. No conozco exactamente los otros casos. Por agua sé que Chile también le está sufriendo mucho. Y efectivamente, pues Perú y Colombia son los principales exportadores a Europa, y si ellos se ponen las pilas con temas ambientales, es muy probable que le ganen mercado a México, ¿no? En algunos temas. Esto sería una advertencia, aunque bueno, de repente uno se pone a pensar, dicen los gringos nos compran, nos vale un cacahuate que no nos compra Europa, y eso es muy malo para la conservación. Por eso es importante que el gobierno de Estados Unidos y que sus instancias, sus instituciones realmente adviertan la gravedad, y sus consumidores a final de cuentas, o sea, exigir que en la mesa haya un aguacate que no tenga este costo ambiental, ¿no? Sí, y hay ejemplos, o sea, a lo mejor no de aguacate, de aguacate no me viene ninguno a la mente, pero hay ejemplos de productos que han tenido muy mala fama de causa de deforestación y que son conscientes la agroindustria de que tienen que revertir esa mala fama, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es la palma de aceite, ¿no? Palma de aceite también tiene un sello y es específico para no deforestación. Entonces crean una mesa redonda, tienen todo un tema de trazabilidad, y algunos productos de palma de aceite pueden ostentar este sellito de no deforestación. El tequila es el nuevo referente aquí, ¿no? Y estos referentes ya te dan una idea de cómo tienes que... Digo, cada sistema de producto es diferente, pero hay ejemplos locales, y creo que se podrían aprovechar y tomar ideas para aplicar algo similar al aguacate. Carmen Gómez Lozano señala que es perfectamente posible lograr demostrar si un aguacate servido en una mesa de Europa, Estados Unidos, Canadá o Japón proviene o no de viejos bosques talados. Ahorita, en este momento, la cadena, el producto aguacate, lo que tiene que fortalecer muchísimo es su sistema de trazabilidad, ¿no? Un sistema de trazabilidad lo que hace es, le da garantías al consumidor de dónde viene el producto. O sea, desde la huerta, el que lo traslada, hasta el empaque. Entonces, cuando tú tienes un sistema de trazabilidad súper robusto, por ejemplo, si te salió un lote contaminado, porque los sistemas de trazabilidad buenos van por lotes, si te salió un lote contaminado de algún producto, sabes de dónde viene y puedes atenderlo, ¿no? En este momento que se abrió la frontera a Estados Unidos del aguacate, lo que están pidiendo para la exportación es que los lotes o el aguacate que se exporta a Estados Unidos pues venga libre de plagas y enfermedades, pero no se está pidiendo ningún tema ambiental. Entonces, lo que deberíamos hacer es incluir en un sistema de trazabilidad muy robusto, y si puede ser por un tercero, agregar criterios ambientales. Aguacate puede ser agua o puede ser bosque, ¿no? Porque pues, muchas huertas de aguacate se han instalado sobre bosques. Una manera en que nosotros lo hicimos, como decías, ¿no? De ARA, del Agave Responsable Ambiental, es creamos un mapa de compatibilidad de cultivo. Ese mapa de compatibilidad lo genera el gobierno. El mapa te dice en qué zonas había bosque en 2016 y en qué zonas no había bosque en 2016. Sobre las que no había bosque en 2016, sobre esas zonas se puede cultivar.
ya estableces una línea base y tu objetivo es, pues eso, mantener esa superficie de bosques de 2016, no ir comiéndotela año con año, ¿no? El chiste de todo esto es que ese mapa lo use la agroindustria, o sea, lo genera el gobierno del estado genera el mapa, lo retroalimentó con CONAFOR, todo, pero el que usa el mapa, por ejemplo, en el caso del agave, es el Consejo Regulador del Tequila, ¿no? Entonces, ellos sí tienen el poder o la atribución de decir qué registran y qué no registran. Y es una medida de autorregulación de la industria muy fuerte. Ahorita es la medida más fuerte que yo siento que hay en el gobierno de Jalisco para detener la deforestación, ¿no? No es perfecta, va empezando, pero bueno. Para el aguacate debería ser algo igual. Crear un mapa, puede ser el mismo, o sea, o podrían empezar a darse una idea de cómo va la cosa, ¿no? Porque el mapa Bosque No Bosque 2016, pues es forestal. Ir viendo qué plantaciones pues serían compatibles con ese mapa y cuáles no. En este momento, la mayoría de las, bueno, no la mayoría, pero más de la mitad de las plantaciones de aguacate o de las huertas de aguacate en Jalisco serían compatibles con un mapa de compatibilidad de cultivo. El riesgo, el problema es pues que si no se genera y con el boom de la exportación, pues que tengamos un problema al ratito y que se inviertan los números, ¿no? Los estados nacionales están jugando un papel secundario, pese a que deben regular el uso de los territorios. Los mercados son los que poco a poco están tomando el papel de defensores de los bienes públicos, añade la funcionaria. Apenas este año se abrió el mercado, pero los principales compradores del aguacate jalisciense, como dices, era Canadá, Japón, Medio Oriente, con el vuelo directo, y Europa, poquito, pero también. Los consumidores, en este sentido, tienen como mucho poder, ¿no? El que compra puede exigirle al que vende pues que su producto sea amigable con el medio ambiente. Por ejemplo, el Green Deal europeo, el Pacto Verde, es un tratado que pensamos que va a empezar a cerrar la pinza a productos que provocan deforestación. Entonces sabemos que el Green Deal va a ser un pacto en el que se van a promover pues cadenas de suministro que garanticen no deforestación, conservación de la biodiversidad, y por ahí la cosa pintaba muy bien. En el momento en que se abre nuestro gran vecino del norte, y ahí es donde se va la mayor parte de la exportación, esperaríamos que en algún momento ellos también empiecen a pedir este tipo de requisitos, ¿no? En este momento solo piden sanidad e inocuidad de los alimentos, pues su interés es que no les pasemos ninguna plaga, pero sí hemos tenido algunos acercamientos con la gente de Estados Unidos, porque pues sí están preocupados y han escuchado de todo el aguacate de sangre, de la deforestación. Entonces sí están así como, hay que hacer algo, ¿no? Entonces yo esperaría que próximamente pase algo. Una de las desventajas del producto, porque bueno, en Jalisco hay más de 1000 huertas que tienen una certificación, huertas de aguacate, que tienen una certificación de no deforestación desde el año 2014. Tienen una certificación que emitió Rainforest Alliance y se ha renovado, la sacaron en 2018 y varias huertas la renovaron en 2021. Algunas cosas que nos dicen los productores es que el aguacate que exportan con esta certificación no tiene un sobreprecio. Entonces ahí es como un eslabón débil del tema, ¿no? Pero porque todo el mundo espera un sobreprecio, porque certificar ambientalmente el producto pues supone que vengan certificadores externos, se certifica por lote, hay 2 cosechas mínimo al año en Jalisco, ¿no? Entonces 2 veces te tienes que traer a los certificadores y pues todos esperan un sobreprecio y a veces no hay, pero yo sí creo que va a haber un momento en el que el mercado pues va a decir basta de productos con esta mala fama, y entonces ahí deberíamos estar empujando los que sí pueden acreditar no deforestación. Clarificando que te refieres a superficie de hectáreas, es 1000 y pico de hectáreas las que se certificaron. Yo vi los certificados de Rainforest Alliance.
En algunos casos ciertamente ha faltado esa renovación, también es otra de las cosas que yo veo. Pero digamos que a la larga ellos tienen ventaja porque cuando se cierra la pinza, solo ellos pueden exportar. Sí, así es, esa es la idea. El punto aquí es de qué manera va a cerrar la pinza el gran... ¿Y en cuánto tiempo? Y el gran comprador, ¿no? O sea, porque vamos viendo luces que Europa sí está cerrando la pinza, pero Estados Unidos pues apenas abrió frontera a Jalisco y sí tiene el tema en la mira, pero no ha dado señales todavía claras de pedir esto de la no deforestación, ¿no? Los daños a los corredores biológicos por la expansión del aguacate son tremendos, añade Carmen Gómez. Empecemos delimitando qué es un corredor biológico, ¿no? O sea, en el caso que dices del sur de Jalisco, pues hablas del Nevado de Colima, que es un parque nacional, y de una laguna. Los corredores biológicos son todo ese territorio entre áreas naturales protegidas, sitios conservados por decreto, porque son sitios Ramsar, por lo que sea. Ese territorio entre sitios que tienen su decreto y que tienen su conservación formal, pues son territorios productivos. Y así debería, bueno, la visión desde la Semadet es impulsar políticas que fomenten la conectividad sin dejar de producir, ¿no? O sea, sabemos que no vamos a decretar áreas naturales protegidas todo el rato, pero sí podemos fomentar sistemas productivos como más resilientes y más amigables con la biodiversidad. Con SADER hay un esfuerzo fuerte de hacer silvopastoriles. Con las empresas de berries hay una estrategia también de arborizar un poco sus parcelas de producción, poner árboles nativos de diferentes estratos. Por ahí va la cosa. Un caso muy claro que tenemos, igual y no tan al sur, pero ahí por esa zona, es todo el tema del proyecto Landscale. Landscale es un proyecto que se da en la Sierra de Tapalpa. En la Sierra de Tapalpa, 4 municipios, Chiquilislán, Atemajac, Tapalpa y San Gabriel. Y es un corredor biológico natural de Sierra de Quila al Parque Nacional Nevado de Colima. Sin que en toda esa región, en esos 4 municipios, no hay ni una sola área natural protegida. Pero pues sabemos que es una región de bosques. Entonces, la idea es fomentar en esa región, no es fomentar áreas naturales protegidas, sino que se mantenga el bosque, que se puedan pues hacer cabañas y cultivar y producir, pero sin acabarse esta conectividad que sabemos que existe, ¿no? Por ahí va la tirada un poco. Pero en el caso, ¿cuál sería tu razonamiento como especialista en el tema? Cuando ya arrasaste con esa conectividad, porque digo, la Laguna Zapotlán es un sitio Ramsar, el Nevado de Colima es un parque nacional. La parte que está en medio de los dos, donde se está dando este auge impresionante del aguacate y de las berries, justamente, muchas barrancas son borradas, o sea, se requiere hacer algo de restauración, ¿no? De hecho, hay algún planteamiento de viveros e incluso muchos aguacateros se están empezando a preocupar porque eso les va a afectar el ciclo del agua y ellos dependen de forma crítica del agua. Sí, los aguacateros son muy conscientes de que pues, del agua y todas sus huertas son altamente tecnificadas con el uso del agua y también el tema de reforestación, ¿no? Y bueno, no me hagas mucho caso, pero hay una colaboración entre el sector aguacatero y el Fideicomiso Forestal del Estado, el FIPRODEFO. Tienen una colaboración en un vivero ahí en la región sur. Sí, lo conozco, en el Fresnito. Ajá. Para pues producir árboles locales y que los asociados de Apeajal, por ejemplo, puedan reforestar o incorporar árboles en sus parcelas, ¿no? Sin duda hace falta mucho más. De golpe vas a la región y ves, pues como dices, ¿no? Esta visión de las barrancas o laderas de montañas súper empinadas. Pues sí, hace falta mucho más, pero esos son los esfuerzos que se han llevado hasta ahorita.
Seguimos, desafortunadamente, en el esquema de ganancias privadas y pérdidas socializadas, sostiene la directora de Corredores Biológicos y Sustentabilidad de la Semarnat. En algún momento, en alguna conversación, diálogo con el sector aguacatero, salió el tema de, bueno, sabemos que no todo está bien, vayamos pensando en una compensación, ¿no? Algún fondo ambiental o algo. El tema es un tema federal, el tema de bosques, entonces la compensación debería caer al Fondo Forestal Mexicano y debería ser una negociación en ese nivel, pero sí saben que pues hay que pagar una multa, ¿no? Y probablemente sea más cara que el método preventivo, que hubiera sido no sembrar en zona boscosa. Es algo que les va a llevar tiempo entonces asimilar. Tal vez ellos, si se decidieran a financiar directamente sus propios proyectos de restauración, habría que ver. Bueno, se abrió la perspectiva justamente de negocios, que es fabulosa para ellos, con la apertura del mercado de Estados Unidos. Hay que ser muy pesimistas. ¿Qué opinas tú? ¿Esto qué riesgo tiene para los servicios ambientales que tenemos en los bosques de Jalisco? Que este mercado que de repente se abra y ofrezca tantas oportunidades a tanta gente que ni siquiera tal vez estaba pensando en sembrar aguacate en sus tierras. El riesgo es muy alto, muy alto. Y o sea, entendemos que es una oportunidad económica muy grande y que es una gran noticia a nivel económico que haya esta posibilidad de exportar al vecino, pero la cosa aquí es hacerlo bien, porque no es lo mismo. Alguna vez un biólogo me dijo, es que los aguacates son árboles nativos y son perennes y capturan carbono, pero no es lo mismo. No es lo mismo un bosque natural, con biodiversidad, árboles de diferentes estratos, que una huerta. Nada que ver. El consumo de agua, la resiliencia del cultivo, los servicios ambientales que te ofrece un bosque y una huerta, pues estaríamos, en el caso de que haya un boom y pues empiecen a proliferar muchas más huertas todavía, pues sí perderíamos muchos servicios ambientales y tendríamos muchos riesgos, ¿no? Ya los hemos visto. San Gabriel, no sé si el año pasado o hace 2 años, la grieta esta que hubo en la carretera entre Ciudad Guzmán y El Grullo, hubo una super grieta, pues probablemente todo esto es causa de los aguacates. Y los hundimientos de Ciudad Guzmán, que acaba de pasar uno hace 3 meses. Los asolves en la laguna, sí. Contra las opiniones radicales respecto al auge de este fruto, Gómez Lozano defiende su viabilidad, pero está sujeta a cumplir las regulaciones de la ley. Siento que la federación, cuando aborda el tema, lo aborda desde un lado de castigo, ¿no? De multar, de cerrar huertas, y das un mensaje, ¿no? De que estás haciendo las cosas mal y vas a tener como, pues eso, un castigo. Pero creo que deberíamos empezar a construir como, no nada más en el tema punitivo, sino en el tema, construyamos alternativas, ¿no? Porque la producción de aguacate es importante, es identidad también de la región de Occidente, es valiosa, pero se tiene que hacer bien para que no nos acabemos los bosques. La conformación variada de los mercados para los aguacateros de Jalisco explica su mayor preocupación ambiental. Esto refiere el encargado de sustentabilidad de Apeajal, Armando García Angulo. El aguacate de Jalisco va a 29 destinos diferentes. El destino número 1 que tenemos es Canadá. De ahí viene la Unión Europea. Posteriormente viene Japón. Y de ahí hay un remanente que se distribuye entre Asia, Centro y Sudamérica, Medio Oriente también. Entonces, de todos los mercados que te acabo de mencionar, el mercado que está exigiendo más temas de responsabilidad ambiental y social es Europa en este momento. Entonces, como te digo, los europeos están trabajando muy fuerte en el tema de hacer reglas, leyes y normas para impedir o evitar o disminuir
la importación de productos agropecuarios ligados a temas de deforestación. Entonces, nosotros sabemos esto ya desde hace un par de años y hemos venido trabajando no solamente en el esquema de certificación, también tenemos como Apiajal un programa de reforestación anual. Este año abrimos la convocatoria para la 4ª edición. Al día de hoy se han entregado bajo demanda alrededor de 157,000 unidades de árboles nativos forestales aquí del sur del estado, principalmente para la construcción de cercos vivos y cortinas rompevientos en las huertas de aguacate, que las hacen un poquito más biodiversas y también representa algunos beneficios para los mismos productores en el sentido de que atraen fauna benéfica, ya sea controladores biológicos de plaga, polinizadores, también ayudan a retener un poquito más la humedad también en la unidad de producción y con esto regar menos. Por otro lado, también impide que el mismo viento tire las flores o los frutos del aguacate. Entonces, bueno, es un programa que ha tenido muy buena aceptación por parte de los productores de aguacate, pero también hemos llevado planta a terrenos forestales degradados, principalmente trabajando con ejidos y pequeños propietarios. Entonces, bueno, es uno de los esfuerzos que tenemos. Otro de ellos es una brigada forestal. Como sabes, las capacidades del Estado, y hablo del Estado de la Federación y del Estado aquí de Jalisco, las capacidades que tienen en tema de control de incendios están muy disminuidas. Por ahí me decía alguien de Semadet, me decía, en el sur del estado de Jalisco hay 300,000 hectáreas de bosques aproximadamente. Y solamente contamos con 6 brigadas forestales para atender todo esa magnitud o esa extensión de bosques. Dice, lo recomendable es de que haya una brigada por cada 8,000 a 10,000 hectáreas. Entonces, con esto te puedes dar una idea del déficit que tenemos. Y Apiajal, en este momento, desde el año pasado, y de hecho cumplimos este mayo ya un año, tenemos una brigada forestal a la cual se le compró una camioneta, se le adecuó para poder cumplir con la función. Se compraron herramientas, equipos especializados para atender incendios. Se contrataron a las personas de la comunidad del Rodeo, aquí en la Sierra del Tigre, para que formaran parte de esa brigada. Y se integró al esquema de manejo del fuego estatal, la cual coordinan Semadet y CONAFOR. Actualmente nos asignaron como municipio, como digamos área de primera atención, el municipio de Gómez Farías, pero la brigada también es regional. Esto quiere decir que si hay un incendio en algún otro sitio de aquí del sur del estado, supongamos en el Nevado, y se requiere del apoyo de brigadas, nuestra brigada también puede ir a coadyuvar a la atención de ese incendio. Y de igual manera, participar en este esquema nos abre la posibilidad a que si en Gómez Farías hay un incendio muy grande y necesitamos más apoyo, también brigadas de otros lados puedan venir. Otro de los temas que estamos trabajando fuertemente es en el tema de la producción de planta forestal, que justamente es de donde obtenemos la planta para nuestro programa de reforestación. Ya llevamos 3 años trabajando con un proyecto de la mano del gobierno del estado también, particularmente el FIPRODEFO. Es un vivero que tenemos aquí en el municipio de Zapotlán el Grande, muy cerca de la localidad de Atequizayán, en donde producimos especies forestales nativas de la región. Este año estamos produciendo 100,000 unidades. Las malas decisiones ambientales pueden ser muy costosas. Por eso el Apiajal ha establecido la Dirección de Sustentabilidad. Poco a poco el tema es más aceptado. Y en ese entonces me acuerdo que tú hablabas de medio ambiente y los productores se asustaban. Es más, hasta a veces se iban de la conversación. Al día de hoy te puedo decir que una de las líneas estratégicas de la Apiajal y la cual está apoyada por los productores también es el tema de medio ambiente. Al día de hoy ellos entienden que si no cuidamos el medio ambiente, las condiciones que han hecho esta región tan productiva en aguacate pudiesen desaparecer. Y ahora tenemos todavía un fenómeno global que tú bien conoces, que es el cambio climático, el cual ya tiene impactos aquí en la región sobre el cultivo del aguacate. Como ejemplo te pongo que en las regiones bajas, por ahí de las huertas que están por abajo de los 1,400 metros sobre el nivel del mar, están sufriéndole mucho con el tema del calor, lo cual hace a la planta más susceptible también a plagas y enfermedades. Y hay algunos casos extremos en los que el productor ha decidido quitar los aguacates y poner un cultivo más resiliente al tema del calor, ya sea caña o limón.
Entonces lo estamos viendo y pues es un tema que es una amenaza, ¿no? Es una amenaza para la producción de aguacate a nivel local y a nivel global también. Supongo, no sé si ocurra, pero supongo que sería interesante que en algún momento ustedes como asociación y entidad de productores pudieran emitir opiniones respecto a este tipo de proyectos. Digo, poner una huerta de aguacate abajo de cierto nivel del mar y arriba, porque también están poniendo muy arriba en zonas que no necesariamente tienen las condiciones de suelo y de agua y de clima, puede ser desde desperdiciar una inversión hasta un daño a los ecosistemas, ¿no? Sin duda alguna. De hecho, con el gobierno del estado de Jalisco y con Rainforest Alliance tiene, digamos, dos áreas de acción. Tiene el tema de certificaciones, de las cuales ya hablé, y tiene una área también de implementación de proyectos socioambientales. Por ejemplo, te pongo el caso del proyecto Landscale, que se está desarrollando en Tapalpa, en la Sierra de Tapalpa. Es un proyecto que está implementando Rainforest Alliance. Y en el marco de ese proyecto, nos sentamos a la mesa, pues Rainforest Alliance, Semadet y Apiajal, para ver de qué manera pudiésemos desarrollar una plataforma digital para identificar áreas elegibles para el cultivo del aguacate, que justamente sea, digamos, una fuente de información para cualquier persona interesada en meterse al negocio del aguacate, que ellos puedan decir, oye, ¿sabes qué? Me están vendiendo un terreno aquí, déjame checo en este mapa a ver si es un área elegible para el cultivo del aguacate, y si es, pues adelante, ¿no? Adquiero el terreno y hago mi plantación, y si no es, pues al menos ya sé que por razones edafológicas, por razones de que tal vez hubo un cambio de uso de suelo, por razones del clima, precipitación, etcétera, pues no es adecuado para sembrar aguacate ahí, entonces mejor no hago mi inversión. Es un proyecto que tenemos, que estamos trabajando con ellos. Vamos en la primera fase, la verdad, vamos en la fase de planeación, pero tenemos ganas de que esto camine y que eventualmente pudiésemos contar con esta plataforma para difundirla entre nuestros productores. Para el caso de Jalisco, los nuevos acuerdos de la agroindustria con la Semarnat y la Senacica, Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad, revelan que no se desea repetir prácticas deficientes de Michoacán, donde la exportación a Estados Unidos solamente ha exigido que el producto no vaya contaminado. Se busca realmente hacer una barrera de contención para crecimiento de huertos sobre bosques. El tema del cambio de uso de suelo y la deforestación lleva muchas implicaciones. Es un problema complejo que tiene muchos responsables, también hay que decirlo. Autoridades, productores, la misma sociedad es responsable de que esté pasando esto. Pero sí, digo, estamos haciendo lo posible para poder evitar este tema de cambio de uso de suelo. Hay una buena noticia, mira, ahorita con el tema de la exportación de aguacate, con la posible apertura del mercado norteamericano para el aguacate de Jalisco, nos dieron una buena noticia en el gobierno federal. El Senacica nos comentó que todos los huertos que se propongan para exportar a Estados Unidos, los polígonos de estas unidades de producción se van a compartir con la Semarnat para que el área especializada en temas de cambio de uso de suelo pueda determinar si los huertos que se están proponiendo para exportar a Estados Unidos hicieron cambio de uso de suelo ilegal. Y de ser así, pues la Semarnat tendrá que ir a tocar las puertas de los propietarios e iniciar el proceso correspondiente, ¿no? Entonces, esto para nosotros es una buena noticia porque de alguna manera creemos que pudiese ser una barrera de contención para el crecimiento sobre los bosques de huertos de aguacate que quieran exportar a Estados Unidos. Es una buena noticia esa para nosotros. Otro de los temas que también nosotros estamos llevando a cabo para tratar de regularizar un poquito este tema de la deforestación. Hace un par de años contratamos a un despacho ambiental, el cual tiene un área de forestal, tal cual tiene un ingeniero ahí, tiene todo un equipo, sacamos, digamos, ellos empezaron a cabildear con el mismo gobierno federal, particularmente la Semarnat, que dieran oportunidad a un esquema de regularización de huertos de aguacate en cambio de uso de suelo ilegal. ¿Esto qué quiere decir?
el programa contempla lo siguiente. Supongamos que hay un productor de aguacate que por alguna razón, desconocimiento, alevosía o cualquier razón hizo deforestación para instaurar una huerta de aguacate ahí. Él tendría la posibilidad de levantar la mano, acercarse con este despacho que te digo que contratamos, decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero que me lleves un trámite ante la Profepa, ante la Semarnat, para regularizar mi huerto, lo que conllevaría a una serie de acciones. En primera, a una restauración, ¿no? Una restauración en algún área de ese polígono de producción o en algún área aledaña que tenga el mismo ecosistema, el cual se degradó. Y es un esquema de conservación de 10 años. ¿A qué voy? Digamos que estas acciones que se tendrían que llevar a cabo para restaurar el daño se tendrían que llevar por un plazo de 10 años. Y una de las cosas que se negoció y que todavía estamos en ese estire y afloje con el gobierno federal, con la Semarnat en particular, es que las multas y los cargos que se generen por este tema de cambio de uso de suelo no vayan al Fondo Forestal Mexicano. Porque una vez que el recurso llega al Fondo Forestal Mexicano, digamos que ese recurso se divide en todo el territorio y muchas veces no tiene el impacto necesario en las zonas donde se generó el daño, ¿no? o de donde se extrajo el recurso. Nuestra propuesta es de que el recurso económico que se genere de estos procesos de regularización se inviertan en las zonas productoras de aguacate para poder nosotros garantizar de que lo que se está pagando pues se está viendo también en cuestiones de obras de conservación de suelo, reforestación, etcétera, aquí en la misma región. Entonces, pues bueno, también estamos trabajando en ese tema para abordar la problemática de cambio de uso del suelo. ¿Y cuántos casos estarán trabajando en este momento desde que empezaron pues con este despacho? Mira, para serte sincero, es un tema que también causa, digamos, ¿qué te podría decir? Tal vez temor por parte de muchos productores que están en esta situación. Sin embargo, al día de hoy me parece que hay aproximadamente 7, 8 casos que ya levantaron la mano y están llevando sus procesos con la Profepa. Y creemos que una vez que estos procesos se vayan arrojando resultados, pues la noticia se esparza y pueda haber más productores interesados en participar. Estos son los principales hallazgos de la investigación sobre el aguacate mexicano que ha realizado Territorio Reportaje con respaldo de Mongabay Latinoamérica, Danwatch y Bru Noticias. 1. No se puede demostrar que el aguacate mexicano no tiene huella ecológica negativa. Salvo 1,300 hectáreas ubicadas en Jalisco y cerca de 400 recientemente certificadas en Veracruz, que han obtenido certificado ambiental de la organización Rainforest Alliance, la única entidad autorizada que hasta ahora trabaja con los aguacateros mexicanos, ninguna de las superficies en producción del país, que en 2021 fueron 248,456 hectáreas, una cifra claramente subestimada. De acuerdo a los investigadores del fenómeno aguacate, pueden garantizar que el fruto obtenido no tiene una huella negativa en el tema de deforestación. Es decir, solamente 0.6% de los aguacates están certificados ambientalmente. Lo único que hasta ahora la generalidad de los productores está en capacidad de garantizar es la calidad fitosanitaria de sus productos, un requisito indispensable para la exportación, en lo cual sí hay un cumplimiento universal porque sin ese tipo de certificación no se puede hacer. El caso más importante de productores es el del estado de Michoacán, que agrupa casi 34,000 huertas, 70% de la superficie nacional sembrada y 77% del valor económico total, según estadísticas del gobierno mexicano, y no ha migrado hacia prácticas de sostenibilidad que hayan sido certificadas por algún organismo y por el contrario se limita a asegurar que ha introducido programas de reforestación de bosques. 2. 1 de cada 4 aguacates viene de deforestación. La estimación de algunos investigadores independientes y lo que arrojan procesos de medición del fenómeno del cambio de uso de suelo forestal en Jalisco y Michoacán revela que 1 de cada 4 aguacates viene de antiguas superficies de bosque. Es decir, es de origen ilegal, dado que el Estado mexicano no ha otorgado permisos al menos desde el año 2010, cuando arrancó el segundo boom de las huertas que ya habían llegado a sus límites en el uso de antiguas zonas agrícolas, donde no se requieren permisos porque no se destruye algún ecosistema previo.
Si bien Michoacán genera 77% del valor del aguacate mexicano, según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera del Gobierno de México, la expansión desde esas tierras hacia el vecino occidental de Jalisco ha convertido a este en segundo productor, aunque todavía lejos, 11% del valor y 9.5% de la superficie sembrada en el año 2021. La conversión de tierras de cultivo y de bosques a huertas de aguacate alcanza así en Michoacán 174.442 hectáreas al año 2021, según el CIAP, pero habría un subregistro de casi 70.000 hectáreas más, para totalizar 241.000, mientras que la estadística del gobierno mexicano reporta para Jalisco 27.779 hectáreas de huertas, con un subregistro equivalente al total de esa superficie, para llegar a 56.000 hectáreas. La falta de consenso y datos consolidados no es el menor de los problemas. Si se toman por buenos los datos del subregistro, al menos la cuarta parte del total de la superficie aguacatera de estos estados, unas 75.000 hectáreas, son huertas que sustituyeron bosques de forma ilegal. 3. La extorsión de los grupos criminales a los productores de aguacate es universal. Muchos de los productores niegan ser objeto de la extorsión, pero las regiones donde se produce aguacate están ubicadas en áreas de control territorial de los cárteles mexicanos. En Michoacán hay una disputa encarnizada por el territorio entre el cártel Jalisco Nueva Generación, que domina completamente a Jalisco, la agrupación criminal más fuerte de México en estos momentos, y Cárteles Unidos, grupos que descienden del cártel de los Caballeros Templarios, que fue hegemónico en Michoacán toda la década de 2010. El cobro de derechos está completamente normalizado en todas las cadenas de la producción y comercialización del aguacate, según se puede extraer de las entrevistas aportadas por el exsecretario de Agricultura Francisco Mayorga Castañeda y la consultora especialista en economía del crimen Ruth G. Ornelas. El dominio de las cadenas del producto explica la opacidad de la información de parte de las organizaciones de aguacateros. La falta de pago del IVA en los alimentos permite ocultar el dinero movilizado, pero el compromiso de las empresas del crimen llega a la tenencia y posesión de huertas y el otorgamiento de fondos para la certificación fitosanitaria, un involucramiento criminal en toda la cadena de comercialización, donde incluso llegan a asignar turnos para los embarques en las aduanas mexicanas. Y 4. La sobreexplotación del agua subterránea y la captura del agua de lluvia genera crisis locales y regionales en pueblos tradicionales y ciudades que también son despojados de sus tierras. Como ha sucedido en Chile, las regiones aguacateras más importantes de México están a punto de llegar a un momento crítico en el uso del agua por el control de esta de parte de las huertas de aguacate, en detrimento de usos agrícolas tradicionales y de los centros de población rurales y urbanos. Las huertas tienen una demanda de agua de 3 a 5 tantos el bosque de coníferas al que suelen desplazar, según el investigador Alberto Gómez Tagle. Esto se da en un contexto caótico de derechos de agua, donde la misma Comisión Nacional del Agua ha permitido la sobreconcesión y un mercado negro de títulos, sin tener capacidad operativa para impedir las explotaciones clandestinas y los malos manejos en las cuencas, además de que poco hace por incidir en el manejo del bosque, que es la zona de alta recarga del agua que está siendo borrada por la expansión descontrolada de las huertas. Esto, además de generar altos riesgos en las poblaciones aguas abajo por la deforestación y la erosión, también genera una vulneración de derechos sobre la tierra de grupos campesinos e indígenas, ante la nula capacidad del Estado mexicano para garantizar la seguridad jurídica. Son presas así de un libre mercado salvaje que los desposee. En conclusión, si el gobierno mexicano no recupera el control de los territorios y el monopolio de la violencia legítima, la destrucción del Estado y la consolidación de las mafias serán incontenibles. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.